también, dejen, porque ya llegó Jesús Pérez Gaona, que se ha convertido en colaborador semanal de esta semana, y hoy también tiene el caso de... ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. No está Vicente, pero te saludamos igual, Jesús. Maestro Paco Cruz, no, al contrario, gracias por la invitación y qué bueno saludarlo y tratar estos temas con usted. Jesús es como yo les decía a Pepe y a César, es como Maru Campos, es como una papa caliente, está en un dilema, ir, no va a ir. Yo sé que tú sabes que a lo mejor no se presenta, pero tiene ese dilema, Jesús. Pues para iniciar de lleno, hoy en la mañana confirma Maru Cruz que asistirá a las instalaciones, a la sede en Ciudad Juárez de la Fiscalía, maestro, y con lo cual va a ser mañana, por cierto, mañana a las 10 de la mañana es su cita, la que recibió en esta video increíble donde tiene a Gil Suarda a un lado, y con lo cual confirma que, digamos, se le cierra el camino jurídico, la lucha jurídica, la batalla jurídica a la gobernadora de Chihuahua sobre este asunto que a todas luces, un episodio tras otro, un día tras otro, una aparición de Maru Campos en medios tras otra, nos confirma de uno u otro modo que está implicada en la violación a la soberanía nacional por parte de agencias estadounidenses de seguridad. Se habla particularmente de la CIA, habría que esperar el peritaje de la fiscalía para saber exactamente qué agencia fue o qué integrantes de qué agencias fueron, pero lo que es un hecho es que ocurrió y que posiblemente la actual titular del Ejecutivo en Chihuahua estaba enterada de ello y posiblemente también, de acuerdo a la información que ha trascendido en más de un medio, más de una vez habrían operado en el estado de Chihuahua estas agencias sin el permiso del gobierno federal mexicano. Maestro. Sí, mire, yo estoy de acuerdo contigo. Se le van cerrando los caminos jurídicos y se va a convertir esto, en la medida que avance el mes próximo, en un terreno del campo político, porque hay que Claro. recordar, Jesús, que Chihuahua también va a renovar su gubernatura en 2027, Jesús. Claro. Bueno, ayer sale el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y desde luego ya se convierte en una lucha política por lo que significa uno de los últimos 4 estados que mantiene gobernando Acción Nacional. Digamos, la magnitud de lo que significaría perder Chihuahua para el PAN sería empezar a convertirse en lo que hoy es el PRI. Si ya son partidos de oposición irrelevantes, están convirtiéndose en partidos de municipios, ¿no? Entonces, a este lunes, Jorge Romero, el líder panista, lanza la amenaza diciendo: nos están haciendo la campaña anticipada para 2027 porque vamos a triunfar, vamos a ratificar el panismo en Chihuahua, y si, como se trata, dice Jorge Romero, de una persecución política, nos vamos a poner locos, vamos a, no sé qué significa eso, pero dijo, vamos a volvernos locos para defender a Maru Campos. Me gustaría, digamos, dejar claro que luego de tanta negación, rechazo, gaslighting a quienes en su momento lo publicamos, lo denunciamos, hablo particularmente nosotros en Revolución 3.0, maestro, de la presencia de calderonistas en los distintos gobiernos que ya de nuevo apunto, que ya le quedan muy pocos del PAN, empezando desde luego cómo se fueron a trincherar los calderonistas a Tamaulipas y como cuando cae ese gobierno, terrible gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como cucarachas corren al siguiente estado que es Chihuahua. Y para poner algunos nombres, no es extraño que aparezca Gil Suart prácticamente como el abogado de la gobernadora, aunque sin el título, porque a un lado también tiene en la Secretaría de Hacienda como asesor financiero a Ernesto Cordero, ese que era el candidato presidencial de
Felipe Calderón en 2012 y que le impusieron a Josefina Vázquez Mota y por lo cual hace este pacto o este amaciato con el PRI que termina desembocando en la candidatura presidencial y después en la presidencia de Peña Nieto. Ahí estaba Ernesto Cordero en la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua y también tenemos a otro calderonista como el saco de pus, se me acaba el nombre del saco de pus, como siempre lo refiero así, siendo el propagandista del gobierno de Chihuahua en medios, pero que eso también ya lo hemos visto y es evidente Javier que Lozano Alarcón. Javier Lozano, ¿cómo se me fue a olvidar el nombre de este gran prócer? Javier Lozano como propagandista en medios y en todos los espacios de los que él cuenta defendiendo esta posición a favor de la intervención y en contra de la soberanía nacional. Y voy aquí a regalarle una exclusiva, maestro, a Sin Censura, sobre otro personaje que ahora que fuimos a Chihuahua a la marcha por la dignidad en contra de la traición en la capital del estado, pudimos presenciar la presencia de otro de los operadores de Felipe Calderón, de nada más y nada menos que Jorge Camacho, quien fuera presidente de este partido o uno de los voceros de este partido que quiso tener registro, Felipe Calderón, México Libre, si no recuerdo mal, y que para quienes lo recuerdan un poco más fue panelista o estuvo ahí en un programa en Televisa con Broso, y también en 2018 fue el jefe de campaña de Margarita Zavala en su candidatura independiente. Jorge Camacho estuvo ahí, lo pudimos incluso saludarlo con el cinismo de preguntarle nosotros, el cinismo de él, de contestarnos nosotros pues, con la curiosidad, ¿qué haces aquí? ¿Viniste a ver? Y con 2 o 3 palabras nos confirmó que estaba ahí. Después yo me había reservado esta información hasta confirmar con algunas fuentes que tengo en Acción Nacional y ahí en el Senado, que me confirmaron que precisamente Jorge Camacho, que es parte de este equipo del staff de Max Cortázar, quienes recordarán que es el de comunicación de Xochitl Gálvez y actualmente del PAN, Jorge Camacho es parte del staff y él habría organizado, orquestado, montado todo este despliegue, pues yo digo, infructuoso para evitar que se diera la marcha. Me refiero desde el montaje, cómo se recibió a la dirigencia de Morena en el aeropuerto, con unas provocadoras que se quedaron con las ganas porque los dirigentes de Morena se subieron un carro y se fueron y el acto duró menos de un minuto y las provocadoras se quedaron muy calientes ahí en el aeropuerto, lo pudimos ver. Después, estas zanjas que abrieron el camino desde la glorieta de Pancho Villa hasta la plaza de gobierno, todas estas zanjas que supuestamente abrieron para evitar la marcha por trabajos extraordinarios de agua y desde luego el operativo para que no llegara, para que cerraran las carreteras desde Ciudad Juárez, desde Parral y todos los distintos puntos que intentaban bajar hacia la capital, y las mantas estas que se colocaron en todos los espectaculares, donde una semana atrás estaba la campaña de César Jáuregui, uno de los que quería, hoy el caído fiscal del estado, que quería ser el alcalde de Ciudad Juárez. Y ahora en esta marcha, cuando estuvimos ahí, estaba repleto de mensajes en contra de Morena y con mensajes del estilo, hay fotos, lo pueden consultar en internet, soberanía nacional es combatir al crimen, y abajo en letras chiquitas, no que otros se alían con él, y ese tipo de mantas que se desplegaron en la capital son obra y gracia de propagandistas, de comunicadores, de operadores del estilo de Jorge Camacho, que tuvimos ahí la oportunidad de verlo precisamente en Chihuahua capital el día de estas acciones, maestro. Jesús acaba de dar dos nombres bien importantes, Jorge Camacho Peñalosa, que fue por años militante del PAN y renunció para sumarse a la campaña de Margarita Zavala Gómez del Campo. De hecho, fue su vocero en su campaña presidencial independiente,
en 2018, ¿cierto? 18. Sí, fue su vocero, fue todo, así que es un personaje importante en el calderonismo. Y el otro, Ernesto Cordero, bueno, Javier Lozano Alarcón, ustedes lo ubican, y no te preocupes, Jesús, de pronto a todos se nos va un nombre, una fecha, estamos desde muy temprano, sé que estás trabajando muy temprano, igual que nosotros, y Ernesto Cordero Arroyo fue aquel personaje panista muy cercano a Felipe Calderón, que dijo que una familia podía vivir con 6,000 pesos mensuales, secretario de Desarrollo, secretario de Estado 2 veces, el favorito del presidente Calderón, pero decía 6,000 pesos para vivir, para mandar a los hijos a la escuela particular, para tener auto y para pagar gasolina. Jesús, ¿con qué nos dejas? La renta, justamente, todo eso dijo. Qué bueno que trajiste esos nombres que de pronto se escapan, pero fue ¿qué fue? Secretario de Hacienda con Felipe Calderón, ¿no? Con Felipe Calderón. Fue cuando dijo eso, y yo colegiaturas de 6,000, yo digo con 6,000 pesos, pero Jesús, me da mucho gusto de veras y que recuerdes estos nombres, y el de Camacho Peñalosa, que es un personaje oscuro y que él fue vocero de Margarita Zavala Gómez del Campo en la campaña independiente de Margarita en la busca de la presidencia. Pero ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos? Y yo te dejo un abrazo propio y otro a nombre de Vicente, Jesús. Gracias, maestro. Pues solo resumiendo que no es una casualidad que aparezca Roberto Gil Suart como prácticamente el abogado de una gobernadora. Después, como lo comenté hace un momento, después de que perdieron Tamaulipas, donde estaban atrincherados y desde donde siguen lanzando dardos, por lo menos ya un poco diezmado o incluso solo cabeza de vaca, pero ahora van a hacer lo mismo. Y desde Chihuahua van a hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que caiga ese estado cuyas encuestas de intención de votos están en contra precisamente del oficialismo panista en el estado. Entonces veremos quizá un aumento en la guerra sucia, en estos golpeteos en los que son expertos los calderonistas, y no se van a ir sin dar los últimos golpes y los últimos coletazos en un estado donde no me he cansado de decir cada vez que tengo la oportunidad, maestro, de que tenemos, así como dicen que tenemos el primer gobernador el de Sinaloa, el primer gobernador en funciones acusado de narcotráfico, creo que en Chihuahua tenemos la primera gobernadora de Estados Unidos atendiendo desde México. Creo que eso es inédito. Y pues, si quieren estar al tanto de estos detalles, de estas miradas, de estos puntos de vista, pueden seguirnos en nuestras colaboraciones en Revolución 3.0, donde puntualmente, diariamente estamos informando ello en todas las redes de Revolución 3.0. Y si quieren algo más personal, pues pueden seguirme en sobre todo Twitter e Instagram, que es donde estoy la mayor parte del tiempo, en @jperezgaona, Jesús Pérez Gaona, periodista. A la orden, maestro, y qué gusto saludar. Muchas gracias, te dejo un abrazo y nos vemos pronto, espero, sí, hoy. Así que muchas gracias, Jesús, ya sabe, en Revolución 3.0. Jesús Pérez Gaona.